Bienvenidos, esto es Pox, Poco Ortodoxas. Es un programa que hacemos 4 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com y por la repetidora de Córdoba Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar. Y si no nos pudieron escuchar en vivo, recuerden que subimos cada emisión en formato podcast, así que nos pueden buscar en su plataforma de podcast preferida o en YouTube. Como cada martes tengo el gusto de presentar a las conductoras de este programa. Buenas noches, Antonella Gerbaji. Hola. ¿Qué tal, Ana Laura Jarú? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Pía? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida al programa de hoy, donde vamos a charlar un poco de todas las novedades de la economía local. Pía nos va a estar contando sobre qué está pasando en Afganistán y por supuesto Anto va a repasar los festejos por los 200 años de la UBA que pudimos ver en Twitter. Para la entrevista vamos a recibir a Verónica Gago, especialista en temas de finanzas desde una perspectiva de género. Se los súper recomiendo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, chicas? Abro la consigna y ya tiro la pregunta. ¿Qué les parece? Dale. Quiero saber si tienen un talento oculto. Ustedes y los oyentes que nos pueden dejar sus respuestas en las redes. ¿Lo tienen? Bueno, mira, quizás parezco recreída, pero yo creo que me defiendo bastante bien cantando, a pesar de que nunca tomé clases. En la ducha bien. canto bastante bien, cuando pongo así, viste, para entretener. Bueno, hay que hacer un karaoke box. Me encanta esa idea, sí. Una banda. Yo musicalizo. Ahí va. Ahí es. Les cuento, ese sería mi pequeño talento no tan oculto. A la vista. Pero tocas muy bien la guitarra, o sea, otro nivel, no aficionado. Me defiendo. Muchas gracias igual. No se hacen los humildes los músicos, son terribles. No todos. Claro que no todos. Te dicen, no, estoy aprendiendo, soy principiante, y te cantaba, te tocaba el piano como Beethoven. Es el hijo truco de no generar expectativas para después romperlas. Claro. Bueno, exacto. sí, siempre que sí, es verdad. Pero bueno, no es mi caso, no soy una virtuosa de la guitarra para nada. Soy, más bien, toco lo que disfruto. Después me dediqué a aprender No te hagas. lo que podría haber aprendido. Para mí es otro nivel, otro nivel. Y, yo no sé si puedo decir que esto es un talento después de lo que acaba de decir Pía, pero yo sé tocar el ukelele. Bien. Qué lindo, Bueno. sí. Nos tenés que mostrar, de hecho, no nos has mostrado tu talento con el ukelele. Porque si no sería un talento oculto. Es verdad, solo para cumplir con la consigna. Pará, Ani, vos pintás hermoso. Y eso yo lo admiro muchísimo, porque yo no te es puedo oculto dibujar tampoco. ni con palitos. Tiene un Instagram. Claro. Es verdad. Sí, hay que hablar de talentos ocultos, es verdad. Pará, yo me puedo acordar pasos de coreografías cuando hacía en el colegio danza. Digo, me los acuerdo hoy en día. Es una memoria completamente al pedo, no sirve para nada, ¿no? Porque Bueno, esa memoria de... hablando de cosas que ocupan lugar al pedo de nuestra memoria, me acuerdo del himno de Armenia, quiero decirlo. Dios mío. Agata, yo me acuerdo del nacional. Otra cosa que si están interesados también les puedo contar todos los chismes de Hollywood. Los tengo, lo que quieran. Bueno. Lo que quieran. Me tiran un personaje de la farándula extranjera y desarrollo. Mira. Es Mira mi eso. entertainment. Igual, Pero- me intriga de qué vas a hablar hoy, porque estamos todas sacando nuestros trapitos al sol de nuestros talentos ocultos. Bueno, porque voy a hablar del shadow banking o sistema financiero en las sombras, que es una especie de sistema financiero oculto, y que es un concepto relativamente nuevo en la economía. De hecho, lo acuñó un economista de inversión que se llama Paul McCurry en el 2007, antes del estallido de la crisis
de las subprime, y que se refiere a toda esa intermediación financiera que involucra entidades que están fuera del sistema bancario regular, y que si te lo pones a pensar son bastante comunes. Es un sistema diferente al bancario, y entonces está menos regulado, y las transacciones no son públicas, y participan entidades como fondos de cobertura, los famosos hedge funds y los fondos de mercados de capitales. Les decía que si te pones a pensar, es bastante común hoy en día, las fintech pueden ser parte de este shadow banking, y está creciendo mucho porque en Estados Unidos, a partir de la crisis del 2008, se restringió bastante el crédito que se le da a las empresas, y entonces empezaron a ingresar a este tipo de mercados en busca de acrecentar su crédito. El problema con el shadow banking es que suele estar bastante apalancado. ¿Y qué significa estar apalancado? Significa que se apoyan en la toma de deuda para realizar nuevas inversiones. O sea, no son fondos genuinos, por decirlo de alguna manera, sino que piden prestado, lo invierten en algo que les va a rendir más que la tasa de interés que les cobran, y después devuelven y se quedan con el spread. Bueno, si quieren saber más, como siempre, les vamos a dejar en nuestras redes el Hablemos de, con más datos sobre esto, y si les parece, pasamos al tema de la semana. Dale. El tema de esta semana, bueno, de todas las semanas en realidad, porque seguimos con el tema del poder adquisitivo y cómo se reactiva la economía. La semana pasada salió el índice de salarios correspondiente a junio, que mostró una suba de 2,3% en la comparación mensual, lo cual devino en la menor variación en lo que va del año, ¿sí? Si comparamos mes a mes. Y en términos interanuales hubo un alza de 43%, que si contabilizamos la inflación en el mismo periodo fue el 50,2%, con lo cual se vuelve a evidenciar una vez más una caída en el poder adquisitivo, lo cual hasta ahora no es novedad. Asimismo, el índice de precios, si bien se desaceleró en julio, ¿sí? Estábamos por arriba de 3 y esta vez se ubicó en 3%, también es un dato que salió el mes pasado. Lo cierto es que ya los economistas y los consultores ya no están tan seguros de que la inflación va a bajar, como hasta hace un tiempo estaban todos diciendo que se iba a evidenciar una desaceleración de acá a fin de año. Y creo yo que fundamentalmente tiene que ver con el miedo en torno a lo que es el gasto público, teniendo en cuenta el periodo de las elecciones. En mi opinión particular, creo que el gobierno no está con la mejor imagen para estas elecciones, lo cual puede llegar a ser, a ellos tomar la decisión de ser más agresivos en lo que son políticas de gasto. Y en este sentido también un informe reciente que suma presión a la cuestión del gasto público tiene que ver con que se conoció que el 90% de lo presupuestado para lo que son políticas sociales, llamemos alimentarias o programas laborales, ya fue ejecutado, ¿sí? Y todavía ¿qué número, Sí, claro, y todavía nos faltan unos meses para llegar a fin de año, con lo cual... Es como el meme Captain, it's Wednesday, como sí, que... Sí. Claro, qué gasto, ¿viste? Tipo, estamos todavía a mitad de año. Exactamente, entonces, bueno, muchos están allá anticipándose a que va a haber un aumento de la emisión y que, bueno, esto puede llegar a provocar, por supuesto, que la inflación no baje. Sí, a mí lo que me vuelve loca con el tema del gasto es este nuevo rumor, no sé si se implementó o no, de que se va a subsidiar los pasajes de viajeros de países limítrofes a nuestro país como para fomentar el turismo. Ya el gasto está, eso a mí me pareció ya que se cruzó una línea, ¿no? Ya con el previaje me parecía que era un montón, pero ya subsidiar pasajes aéreos a extranjeros... Sí, claro, no, totalmente. Yo por lo que leí, bueno, tiene que ver con la idea de reactivar el sector. Lo que pasa es que lo cierto es que también con el tipo de cambio que tenemos hoy, ya eso de per se es un subsidio. Claro, ya hay un subsidio implícito, tal cual. Claro, no, y además que es también un poco desconocer, no digo que yo la tengo re clara, pero también es cierto que uno habla con viajeros y como todos saben que acá hay un mercado blue que cotiza mucho más de lo que uno puede conseguir en el banco, muchos extranjeros vienen directamente a buscar una cueva.
con lo cual cambian los dólares ahí para tener pesos para poder operar, entonces ya se maneja en efectivo, no necesariamente todo se factura, digamos, entonces quizás estás subsidiando algo que no sé hasta qué punto, o sea, ayudás a la reactivación de quizás comercios, hoteles, gastronomía, sí, pero vos, bueno, es eso, pero asimismo... Pero ¿con qué se financia, no? ¿A qué costo? Claro, estamos, bueno, hablando de esto, ¿no? Este fin de semana fue el Día de la Niñez o de las Infancias, y la realidad es que tenemos que recordar, tenemos la mitad de los chicos pobres, entonces tampoco estamos como para tirar manteca al techo, es decir, está bien, por supuesto, tener políticas que reactiven los sectores más golpeados por la pandemia. Lo que pasa es que yo, en mi opinión, no sé si hace falta un subsidio al pasaje y de hecho, a ver, ya de por sí, Aerolíneas Argentinas ya muestra déficit operativo, digamos, normalmente, como que quién va a pagar, digamos, esos pasajes. Entonces, hay que ver, a veces... Por ahí es una estrategia, Ani, para inyectar dólares en el mercado paralelo, porque parece que está bastante caliente con las nuevas medidas del BCRA. Rebuscado. Sí, bueno, sí, fue como... O tenés información. Hay que saber todo. O tenés información. Me estoy insider. Noel le sopló ahí a Lamen. ¿Qué? Eso es la soplada de Lamen. Mirá que acá está la papa. Bueno, ahora que mencionaste eso, también fue un shock en el mercado, una medida del Banco Central de la semana pasada con el fin de controlar un poco más lo que pasa con el dólar CCL, pero lo cierto es que no hubo como mayores aclaraciones, por lo menos desde la CNB, de cómo iba a ser la operatoria, y muchas sociedades financieras decidieron no operar con este dólar, con lo cual hubo un shock. Subió muchísimo el dólar blue el viernes, se espera que bueno, quizás continúe, pero estas son las cosas locas, ¿no? Digo locos, estos son los tiros en los pies, porque están buscando en periodos preelectorales no avivar mucho la brecha cambiaria, y de repente ponen una medida que no está siendo del todo clara, porque por algo suspendieron la operación, que genera justamente lo contrario a lo que ellos supuestamente desean, que es no avivar la brecha. Así que bueno, todas estas cosas son las que generan incertidumbre, dudas acerca de lo que va a pasar con los precios en los próximos meses, con el gasto público. Así que bueno, pero como siempre se puede estar peor, y eso es un poco lo que está pasando en Afganistán, ¿no es cierto, Pía? Así es, sí, como muchos habrán podido ver, la verdad que se está viendo una situación bastante triste. Han salido unas fotos bastante duras en el aeropuerto de Kabul, en el cual los vuelos fueron cancelados justamente por la situación de caos que hay en este momento, por la cantidad de residentes que quieren irse del país. ¿Por qué es que se quieren ir del país? Es porque hace unas semanas Estados Unidos empezó a emprender su estrategia de retirada del país, ¿sí? Ahora en este momento están retirando al personal estratégico de las embajadas y lentamente ir sacando también el personal militar. Esto es lo digo graciosamente, pero no lo es, una pesada herencia que tiene Biden desde la presidencia ya de Obama, que ha prometido retirar las tropas, que no lo ha hecho, que Trump también, y ahora esta decisión recayó sobre Biden, que aparentemente ante las elecciones de Cámara que van a realizarse el año que viene, lo está haciendo a los fines de mejorar su imagen política, ¿no? Pero a todo esto lo que está generando es un caldo de cultivo, porque los residentes afganos que no están del lado de los talibanes son cada vez menos, sea porque algunos se dan vuelta y se van con los talibanes por miedo a morirse, o porque tratan de irse del país. Cuestión que la población talibana está cooptando cada vez mayor parte del país, ya han invadido y tomado ciudades más que estratégicas, con lo cual, bueno, es así como los pocos residentes que quedan, se quieren ir, y la verdad que eso conllevó a ver unas imágenes muy tristes de gente tratando de subirse a los aviones, cayéndose cuando los aviones despegaban. Bueno, la verdad que una situación lamentable, sí, muy, muy triste, lamentablemente. Y hay que ver también, ¿no?, lo geopolítico, ¿no? Porque se dice que se rumorea que Rusia apoyaría a los talibanes, China no se sabe qué va a pasar, se vendrá otra guerra, así como de muchos países. Es algo
la verdad, mega preocupante. Sí, a ver, Estados Unidos dijo que justamente se están retirando porque, o sea, como que no es su responsabilidad democratizar el país, sino que lo de ellos era apagar los miedos de ataques terroristas inminentes en Estados Unidos, ¿no? Uno después se pregunta por qué se quedaron tanto tiempo entonces, ¿no? Pero ahora lo que pasa es que es un caldo de cultivo aún más fuerte y que, bueno, no sé si es o sea, echarle la culpa al pueblo afgano que no está con los talibanes es la mejor respuesta ante tu retirada, ¿no? Porque estás hace bastantes años ahí. Además, y ahora soltarles la mano de repente. Claro, y además cuando las políticas de ocupación de las grandes potencias sobre otros países, siempre lo que hacen es exacerbar las diferencias entre los pueblos que ya por ahí tenían sus propias diferencias, y la ocupación lo único que hace es llevar todo al extremo. Es muy difícil. Cada una de las retiradas que hubo, hablábamos fuera del aire con las chicas de la retirada de Inglaterra de la India y la separación entre la India y Pakistán, fue traumático, pero también porque la ocupación había llevado el enfrentamiento a un extremo tal que no había mucha salida con diálogo. Sí, la verdad que se complicó mucho, sobre todo en estos últimos días. La verdad que se desencadenó muy rápido y Estados Unidos espera ya para fin de mes haber retirado todo, al menos el personal estratégico, con lo cual me parece que se vienen unos meses muy difíciles para Afganistán. Ya para que se den una idea de aproximadamente el total de su población, que son 18 millones según estimaciones, ¿no? Porque imagínense que hacer censos en este momento es bastante difícil. 3 millones ya se fueron, ¿no? En los últimos años, ¿no? No es que todos se fueron ahora, pero ya van en total contados unos 3 millones de exiliados, ¿no? O de fugados más que exiliados. Con lo cual es bastante difícil. Sí, pero bueno, veremos cómo evoluciona. Y un retroceso enorme para las mujeres. Perdón. Bueno, ni hablar. No, veremos cómo evoluciona, pero también como Vox es servicio, estamos en todas, ya la producción está buscando especialistas en Afganistán para contarnos bien de dónde viene el conflicto, qué es lo que se espera, estas cuestiones políticas. Y es un saldo positivo también el hecho de que Estados Unidos finalmente retire sus tropas, ¿no? Pasa que no sabemos si es definitivo, si no, qué pasa después en Afganistán, pero bueno, también esta materia de política bélica de Estados Unidos es un hito, con lo cual no es algo menor. No. Exacto. Pero queremos bueno, salvar algo. Sí, si están de acuerdo, entonces, ahora que tuvimos esta información acerca de otros lugares del mundo, pasamos al Abro Hilo. Vamos. Dale. Y en el Abro Hilo de hoy, después del tema de Afganistán, voy a cambiar de página y hablar de festejos, porque vamos a hablar de los 200 años de nuestra casa de estudio que amamos, que es la UBA, que festejó 200 años la semana pasada, y voy a arrancar directamente con un tuit que siento que me representa. Dice, @CarlaP_05. Disculpa si tu universidad no cumple 200 años ni es la mejor de Latinoamérica. Así es la UBA Champagne. Y la verdad que sí, y encima me da mucha lástima porque el mismo día cumplía la UNLP, la de La Plata, ¿vieron? No sé si leyeron en Twitter. Y era, no sabía. Nadie le dio bola, pobre La Plata, no puede ser. Y bueno, pero 200 años no se cumplen todos los días, así que pobre La Plata, le mandamos un beso también. La queremos recordar en esta columna, pero hoy es todo UBA, 200 años, y 200 años de felicidad y de educación para las clases bajas, para las clases altas. La verdad que lo que hace la UBA es algo que me emociona y no puedo decirlo en palabras, así que como a nosotras siempre nos gusta, lo quiero decir con números. Dale. Empiezo. La UBA en números. Primer puesto en Iberoamérica. 7º año consecutivo en el ranking QS Global. 5 premios Nobel, 18 presidentes, 300.000 estudiantes, más de 23.000 docentes y 13.000 no docentes, más de 100 carreras de grado, casi 500 posgrados. Chicas, díganme
Números imbatibles, te digo. Igual, a mí me gusta hacer como también, ya que estamos en la historia, no siempre la UBA fue la universidad que conocemos hoy. No, traje de eso, ¿no? También. Abierta a todos y todas. Hubo momentos en donde había exámenes de ingreso, mucho más complicado. Hoy hay que hacer el CBC para la nivelación, pero la verdad es que tiene una política de incluir más que excluir, porque ya es bastante difícil ir a la universidad, tener el tiempo para estudiar en vez de, no sé, ganarse el mango. Así que es muy, muy valorable y además saca unos profesionales increíbles. Ay, ella. Pero también te da algo que otros por ahí no te dan, que son todos los dolores de cabeza que vienen con cursar en la UBA. Si superás todo lo que la UBA tiene para poner en tu camino y te recibís, bueno, creo que podés con cualquier cosa. Salís curtido. Eso me hace acordar a un tuit de @Alvin Stromberg que dice: la UBA me pidió que tuiteara por los 200 años, así que les dije que le dejara una nota al encargado del edificio, que luego se la hacía pasar al administrador, de ahí a la vecina escribana para que me legalice, y en 2 años sale el tuit. Cualquier parecido con el trámite del título es pura coincidencia. A todos se nos viene a la cabeza estar 3 horas en Uriburu esperando la homologación, básicamente, ¿no? Sí. Así te recibe. Pero la verdad que es un placer. Yo siento mucho orgullo por nuestra facultad, y había traído un pequeño breve extracto de la historia para contarles que, bueno, nada, el decreto la UBA salió por decreto, hablando de todo un poco, el 8 de febrero de 1822, y se organizaba en 6 departamentos. Escuchen esto, eran el departamento de primeras letras, el de estudios preparatorios, el de ciencias exactas, el de medicina, el de jurisprudencia y el de ciencias sagradas. Así que si la UBA cambiado antes, estudiaban las puras. Por suerte. En la universidad. Sí, estaba una locura. Y después, nuestra facultad se creó en la de Ciencias Económicas, se creó en 1913, y primero compartió sede con el Colegio Carlos Pellegrini para después trasladarse a la ex Facultad de Medicina, que es donde estamos actualmente. Pero bueno, de nuestra facultad llamaron a 2 personas, porque la UBA, para festejar sus 200 años, llamaron a 200 personalidades destacadas de toda la UBA, y llamaron a nuestro invitado Heyman y a nuestro otro invitado, a Andrés López. Así que las POTS estamos con todos los que tenemos que estar, digamos. No nos privamos de nada. Así que les queríamos mandar un beso a Daniel Heyman y a Andrés López y felicitarlos por haber sido invitados para semejante honor de ser los elegidos de nuestra facultad. Y no quiero decir nada, pero casualidad son economistas. No. Un saludito para los contadores y los administradores, no se enojen los actuarios tampoco, y los de sistemas, que yo habré cursado con 2 en la carrera, pero los requeremos. Se dice que hay gente de sistemas en la facultad, pero yo la verdad nunca me crucé ninguna. Se dice. Es una leyenda urbana. Parece que hay gente de sistemas, pero no sé. Nunca conocí a nadie. Los queremos muchísimo a todos a todos la UBA, y todos los de Económica somos una familia. Así que bueno, con estas bien arriba, dejo a Pi que nos diga el tema al cual vamos a pasar. Yo la verdad que por la UBA siento amor puro, orgullo, me despierta todo. Así que yo le voy a dedicar una canción romántica. Perdón que lo diga, pero a mí me parece que por la UBA es amor y devoción. Yo la defiendo en todos lados, más allá de que las cosas que uno padece a veces, pero yo la verdad que para mí es amor, es el amor de mi vida. Así que les voy a dedicar... Pará. Muchas gracias. Tampoco tanto, Pia, por favor. Bueno, yo la quiero. Everything I do it for you. De Bryan Adams. Chao. Vamos. Bueno. Vamos. Bienvenidos al segundo bloque de POX. En esta oportunidad tenemos el placer de entrevistar a Verónica Gago. Buenas noches, Vero, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Un placer para mí estar con ustedes hoy. El gusto es nuestro. Para la audiencia la presentamos. Vero es docente de la UBA y de la UNSAM, investigadora del CONICET,
y activista feminista. Tu expertise viene por el lado de la financiarización, los procesos de endeudamiento, desde una perspectiva de género, y me gustaría empezar la charla con un concepto que por ahí para los economistas es moneda corriente, pero que para los que no están en el micromundo, por ahí se complejiza. ¿Qué es exactamente la financiarización como un proceso y cómo podemos entrarle a este concepto de manera sencilla? Bueno, me parece que está buenísimo en primer lugar hacer el ejercicio de sacarlo, como decís, del micromundo, de la economía como disciplina, porque justamente lo que pasa con la financiarización es que es una expansión del proceso de uso y de cotidianeidad con las finanzas que, cada vez involucra a más gente, a más poblaciones, a más sectores. Entonces es importante que si es un proceso al que nos estamos refiriendo que ocupa la vida cotidiana de cada vez más personas, está bueno pensar, cuáles son los conceptos y las herramientas conceptuales para dar cuenta, de nuevo, de un proceso que es cada vez más generalizado. Y entonces, aunque hay una gran diversidad de definiciones, podríamos decir más técnicas, más teóricas sobre financiarización, desde el punto de vista de cómo lo venimos trabajando en términos de economía feminista, lo que estamos pensando es qué pasa cuando las finanzas justamente aparecen, tienen una presencia en la vida cotidiana. Y especialmente la manera en que esas finanzas aparecen como deuda, es decir, como deuda de las familias, de los hogares o deuda doméstica. En ese sentido, la idea de financiarización de la vida cotidiana, que es uno de los conceptos con los que vengo trabajando, que ha sido también discutido por varios autores y autoras, tiene que ver justamente con cómo para reproducir la vida necesitamos cada vez más de herramientas que tienen que ver con el mundo de las finanzas y en particular qué significa que el endeudamiento, la deuda, se convierte en una tecnología financiera que la usamos día a día para satisfacer las necesidades básicas. Pero, perdón, es que tus palabras me hacen acordar el programa que se está a punto de anunciar, el llamado Ahora 30, que sería empezar a comprar en 30 cuotas, ya no en 18 ni en 12. A mí me da la sensación de que viene ligado de que ya ni con 18 cuotas nos alcanza para comprar lo que necesitamos. No sé cuál es tu opinión al respecto, si es algo que está celebrable o en realidad es un reflejo de que estamos más pobres. Bueno, que estamos más pobres, eso seguro, lo dicen todos los números, ¿no? Sí, o sea que eso creo que es la condición de partida. Y sí, creo que esto de dividir lo que necesitamos comprar o, digamos, algunos pueden ser bienes muy inmediatos y necesarios. Estaba por ahí refiriéndome a las cuestiones del alimento, del medicamento, del alquiler, ¿no? Que son cuestiones imprescindibles. Y algunas otras cosas que por ahí no son tan imprescindibles, pero las necesitamos. Por ejemplo, si trabajamos necesitamos comprar una computadora. Si se rompe el lavarropas hay que comprar un lavarropas. Claro. O, afrontar algún tipo de emergencia. Entonces, ahí cada vez más el punto de partida es que nuestros ingresos no van a alcanzar. Es decir, la premisa por la cual la financiarización y la expansión y la capilarización del endeudamiento se produce es que los ingresos que tenemos no son suficientes, no van a alcanzar incluso cuando tenemos ingresos, y que por lo tanto siempre va a haber que complementarlos con un poco de deuda y con un poco de financiarización. Y ese poco cada vez es más, y ese poco cada vez es más. Me acuerdo que cuando se anunció la hora 12 se aplicaba hasta para las peluquerías, y ahí era como ya una llamada de alerta porque... es como, está bien, ir a la peluquería, necesito pagarlo en cuotas, no está bueno. Pero quiero ahí hacer un stop para preguntarte cuáles son las dimensiones del género cuando uno empieza a analizar la financiarización. Y por qué es importante también mirar con lentes feministas todo esto que estamos hablando de las cuotas y las deudas.
Bueno, este es un trabajo que venimos haciendo con Lucy Caballero, que lo hemos publicado en 2 ediciones, en un pequeño libro de descarga gratuita que se llama Una lectura feminista de la deuda, donde justamente ponemos el ojo y el énfasis en, por qué son especialmente las mujeres las más endeudadas cuando vamos a revisar estas cifras de endeudamiento doméstico, ¿no? Y ahí surgen puntos muy importantes porque son puntos que tienen que ver con la organización política de la sociedad. Y esto, por ejemplo, tiene que ver con por qué son las mujeres, también lesbianas, travestis y trans, pero sobre todo lo que vemos en la titularidad de las deudas son mujeres, se hacen cargo de los hogares en los momentos de mayor crisis, ¿no? Y a la vez son las que tienen las peores condiciones de empleo. Entonces, vemos así que se van produciendo situaciones que son, por un lado, que se hacen cargo de sacar adelante los hogares en los momentos más difíciles, y eso lo hacen a partir de la ayuda financiera, del endeudamiento, o sea que ahí ayuda lo podemos poner entre comillas, y a la vez son las que se inventan una cantidad enorme de trabajos muy distintos para cumplir con la deuda. Entonces ahí nosotros también hablamos de que no es casual que una serie bastante importante de instrumentos financieros estén especialmente orientados y dirigidos a las mujeres y construyen, digamos, una figura moral que se ratifica empíricamente en que son las más cumplidoras, las más pagadoras. El revés o el lado B de esa figura de las mejores cumplidoras tiene que ver también con una serie de articulación de mandatos de género que las finanzas explotan, es decir, saben que justamente tienen esta responsabilización familiar, que no se van a jugar con las deudas porque están en juego vínculos familiares, vecinales, etcétera. Saben que son capaces de inventarse y triplicarse o cuatriplicarse la jornada con tal de cumplir con su obligación financiera, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos es una articulación, por un lado, entre a quienes se interpela y a quienes se dirigen estas deudas en particular, que se asientan sobre todo en los hogares, qué tipo de trabajo explotan estas deudas y cuál es la figura moral que construyen sobre las mujeres, o sea, cuál es la articulación entre financiarización y mandatos de género. Entonces, sí, en esas 3 capas creo que hay muchos puntos para discutir, ¿no? Verónica, te hago una consulta porque esto que estábamos hablando, ¿no?, de la mujer es más cumplidora. Recuerdo yo hace unos años leí un libro en el cual vos participaste con un capítulo que se llamaba Las finanzas y las cosas, una etnografía del endeudamiento popular, y recuerdo muy bien que ponías, ¿no?, en tela de juicio esto de que, ¿viste?, cuando uno otorga un crédito, supuestamente a mayor riesgo de incobrabilidad, mayores tasas. Pero vos marcabas en ese momento, y lo volvés a decir ahora, que las mujeres en realidad son las más cumplidoras, y se veía como una paradoja, ¿no?, entre las tasas que se les cobran a las mujeres, creo que en ese caso lo hablabas de quizás de casas más vulnerables, con en realidad lo que pagan. ¿Cómo es este vínculo entre las finanzas y los sectores más vulnerables? Y esto que hoy, hablan todos de inclusión financiera, muchos a través de las nuevas tecnologías, y cuando vas a ver las tasas de interés, la verdad que terminás pagando 4 veces el crédito que eventualmente pediste. Totalmente, ese es un punto fundamental que vos marcás y que se concentra en algo que parece un problema técnico, pero no lo es el de la tasa de interés. Justamente lo que analizábamos en ese artículo era cómo en quienes pagan la mayor tasa de interés hay que, para justificarlo, construirlos como poblaciones riesgosas, ¿no? Y esa construcción moral, política de poblaciones riesgosas, ¿no?, que es la justificación que los bancos y las financieras hacen para decir, les presto, pero les voy a cobrar estas tasas de interés que son casi siempre usurarias porque lo más probable es que no me devuelvan el dinero. En términos empíricos sucede exactamente lo contrario, ¿no?, que los sectores menos pudientes, más precarizados, y en particular las mujeres, son las que más devuelven, las más cumplidoras. Entonces lo que se ve es un desfasaje, ¿no?, enorme, un desacople enorme entre la justificación financiera, moral y política de a quienes se cobra más tasa de interés y la realidad empírica de quiénes son los que más pagan, los que más cumplen, y en
los plazos, digamos, más rigurosos. Entonces, ahí lo que se ve justamente es como una especie de mecanismo de explotación concentrado que se puede medir en las tasas de interés y que lo que nos muestra es una serie de jerarquías y de clasificaciones del riesgo, ¿no? De la llamada población riesgosa, que es completamente arbitraria e incluso a contramano de lo que efectivamente podemos ver en el análisis empírico de las tasas de cumplimiento. Entonces ahí me parece que son maneras muy claras en que podemos ver cómo estas cosas que parecen muy técnicas, ¿no? Estas siglas raras, estos porcentajes, estas tasas de interés, esa letra chiquita que leemos a veces en la tarjeta de crédito o la factura de gas, lo que está escondiendo, digamos, es toda una clasificación política de a quiénes se va a cobrar, a quiénes para cobrarles primero se los tiene que postular como sujetos no cumplidores, a la vez que se los interpela como moralmente riesgosos, ¿no? Entonces creo que ahí es algo fundamental. Y en relación a lo que planteabas, el segundo punto de la inclusión financiera, ahora estamos trabajando, hicimos un informe también con Lucy Caballero y con Celeste Perosino, que es una compañera que trabaja en el área de género y diversidades del Banco Central de la República Argentina, tratando de discutir cuáles son los supuestos de estas políticas de expansión de la inclusión financiera que han tomado muchísimo envión, obviamente con la pandemia, por cuestiones sanitarias, pero también vinculado a políticas públicas muy puntuales, como es la obtención del IFE, ¿no? de lo que fue el ingreso familiar de emergencia, y cómo eso implicó incluir y abrir cuentas bancarias para muchísima gente que no la tenía. Entonces ahí lo que nosotras proponemos es una serie de discusiones también políticas de a qué se llama inclusión financiera, cuál es el origen de estas políticas, qué tipo de relación tiene estas políticas de inclusión financiera promovidas por organismos multilaterales de créditos que son los mismos responsables de la crisis del 2008 para acá, y qué significa incluir financieramente a sujetos ya endeudados. Es decir, qué significa proponer una idea de inclusión financiera y de inscripción bancaria para recibir ingresos que muchas veces, como el IFE, duran poco tiempo, y que esa cuenta queda abierta y por lo tanto se convierte en un canal de oferta de nuevas deudas. Entonces hay varias también cuestiones muy importantes para, digamos, hacer un análisis crítico y para pensar de manera más estructural en qué condiciones se produce esta inclusión financiera, hacia quiénes va dirigida, cuáles son las mediaciones tecnológicas que vos nombrás, es decir, qué pasa con los bancos públicos, la fintech, ¿no? La famosa intermediación financiera, que ahora es como ese matrimonio tan estrecho con las finanzas. Sí, y esto que decías de las cuentas, las nuevas cuentas abiertas, también me remite a un problema que va en aumento, que son las estafas a través de las cuentas y de las fintechs también, y cómo estamos más expuestos a este tipo de riesgos. Totalmente, eso es algo que se está denunciando porque ha tenido como un ascenso vertiginoso ahora en periodo de pandemia, ¿no? Y como hay un abuso de estas corporaciones, y también creo que eso ilumina un problema más de fondo, que es el negocio que hacen todas estas plataformas con la extracción de datos, ¿no? Y de cómo esos datos son vendidos y de, cómo también ahí hay una, digamos, extracción de valor al usar los datos, al tener a disposición una serie de perfiles y al reorganizar eso también como un elemento de valorización al interior de plataformas tecnológicas financieras, ¿no? Entonces van esas dos cuestiones, me parecen muy ligadas. Sí, esos mecanismos de inclusión también me remite a, no solamente en el caso financiero, pero en el momento cuando en su primer vuelta había salido la AUH, que me acuerdo que al principio muchos planes se terminaron cayendo o muchas asignaciones en realidad se terminaron cayendo porque no eran trabajadores pertenecientes al sector formal, cuando justamente gran parte de este público pertenece a la rama informal, con lo cual la planificación de política de este estilo, de inclusión financiera, laboral, lo que sea,
es un rol fundamental, ¿no? En cómo salen desde su nacimiento. Igual, un concepto que tenía interés en profundizar con vos, Vero, era esto de pensar la deuda como un mecanismo de disciplinamiento. En uno de tus productos mencionás que esto se da tanto en lo micro, o sea, desde la vida cotidiana de las personas, como también en lo macro, que es el disciplinamiento ya más a nivel país, o las relaciones multilaterales. ¿Querés contarnos un poquito más sobre esto? Sí, miren, para nosotras en estos trabajos que yo mencionaba, siempre hacemos énfasis en cómo vincular esto que llamamos deuda doméstica, deuda de los hogares, deudas de las familias, con la deuda externa, es decir, no hacer dos mundos separados de estas dinámicas financieras, y más bien trazar las conexiones, mostrar cómo una tiene que ver con la otra. Y en ese sentido hay, por supuesto, mucha discusión y mucha bibliografía sobre lo que ha significado la deuda externa, especialmente para los países del tercer mundo. Bueno, en América Latina en particular, desde las dictaduras militares, después poniendo condicionamientos a lo que fueron los momentos de transición democrática, después, bueno, también organizando el escenario para las reformas neoliberales de los años 90, y bueno, es un elemento, el del endeudamiento externo, que siempre tiene que ver con estas formas de gobierno político, ¿no? de ciertas potencias y de ciertas organizaciones internacionales. Y también, obviamente, se traduce en el tipo de políticas públicas que permiten o no permiten a los estados tener cierto tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, cuando hay un mandato explícito de austeridad, o cuando los condicionamientos para la deuda externa tienen que ver con reformas tributarias, reformas en el sistema de jubilaciones, reforma laboral, reforma tributaria, ahí vemos una conexión directa en cómo ese endeudamiento externo se va a traducir en una exigencia de ciertas políticas públicas que en general tienen que ver con recorte de presupuestos, con formas diversas de empobrecimiento y de precarización de la población, y esa es la condición de partida para que crezca el endeudamiento doméstico, ¿no? Es decir, una vez que yo no puedo contar con ingresos que me permitan la reproducción social, una vez que no tengo servicios públicos disponibles para, bueno, ser parte justamente de esa reproducción social en un sentido más ampliado, lo que necesito es ir reemplazándolo con deuda doméstica, ¿no? Con deuda individual. Entonces, bueno, hay que trazar, ¿no? Toda esa conexión, todo ese camino que vincula de maneras diversas los condicionamientos que significan el endeudamiento externo para los gobiernos, para los estados en términos de políticas públicas, y cómo eso produce la condición necesaria para que el empobrecimiento de los hogares se traduzca y se intente alivianar con endeudamiento doméstico. Entonces ahí el mecanismo de disciplinamiento, ¿no? Lo podemos ver jugando en los dos planos, porque son formas de gobierno político. La deuda como dispositivo político es lo que nos interesa investigar a nosotras, y en el caso de la deuda doméstica funciona además con una fuerte relación a la precarización del trabajo, es decir, a más deuda, más tengo que trabajar, a más deuda acepto trabajos cada vez peores, porque bueno, lo que tengo que hacer es pagar la deuda, no me queda otra, eso es el a priori, ¿no? Lo que está adelante. Entonces, bueno, eso va determinando qué tipo de trabajo, qué cantidad de trabajo tengo que hacer. Entonces hay muchos mecanismos o vasos comunicantes, digamos, entre deuda externa y deuda doméstica que me parecen fundamentales. Tal cual. Pero para cerrar, una última pregunta, que es que uno de los fenómenos más relevantes de la pandemia es que nos deja un alto grado de endeudamiento, tanto a nivel país como a nivel familias. ¿Qué se puede hacer con esto, a tu criterio, con esta situación tan acuciante, donde parece que tenemos la soga al cuello? ¿Y qué pasos se pueden tomar para llegar al famoso sendero de crecimiento sostenible, como le gusta decir al ministro Guzmán? Bueno, muy difícil esa pregunta.
Bueno, yo creo que ahí la única, digamos, manera de ir pensando cuáles son los horizontes de posibilidad para desobedecer estos mandatos de pobreza y austeridad que va imponiendo la deuda es, bueno, las distintas formas de movilización social y de organización popular, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, se paró hace algunos años durante el gobierno de Macri una reforma tributaria y una reforma laboral con una gran movilización social, que fue el movimiento feminista el que también, creo, puso de relieve lo que significa la deuda doméstica y, bueno, organizó grandes manifestaciones con la consigna "la deuda es con nosotras y es con nosotres". Es decir, si no partimos de una fuerza social capaz de impugnar, ¿no?, esta forma de gobierno que es la deuda, me parece que, bueno, se estrechan mucho las posibilidades. Y justamente el otro día, cuando presentábamos el libro nuevo que compilamos con Silvia Federici y con Lucy Caballero, que se llama "¿Quién le debe a quién?", Silvia Federici decía algo que me parece muy importante, que es la deuda doméstica, que es la deuda individual o las deudas de las familias, intenta disolver la capacidad de protestar frente a la deuda, ¿no? La individualiza, nos hace que cada quien esté como amargado, angustiado y preocupado y teniendo que trabajar 1000 horas para pagar su propia deuda, y nos hace perder, digamos, de vista a veces la dinámica colectiva y social que implica el endeudamiento también de los hogares. Entonces, creo que la organización de una fuerza colectiva capaz de impugnar, digamos, a lo que nos obliga a la deuda, tanto a nivel del Estado y del país, como de cada una de las casas, ¿no?, y de nuestras propias economías cotidianas, es lo fundamental. Porque sabemos que para los organismos internacionales y el FMI en particular, la deuda, insisto, es un mecanismo de gobierno y disciplinamiento. No es una cuestión que se reduzca a tecnicismos económicos. Tal cual. Y también en esto de que nos individualiza con nuestra propia carga, también nos hace trabajar muchísimo más y nos quita tiempo para justamente involucrarnos en estos procesos y en este activismo. Vero, te agradezco un montón, se nos está acabando el tiempo, la verdad que charlaríamos toda la tarde, pero bueno, quedarán pendientes algunas preguntas más para un próximo encuentro y te agradecemos mucho por haber participado. Bueno, para una próxima con mucho gusto, así que muchísimas gracias. A vos, hasta luego. Hasta luego. Y cerramos entonces con este hermoso acústico de A-ha, Take On Me, una versión muy bonita. Chicas, ha sido un placer como siempre. Anto, ¿querés comentarnos nuestras redes? Sí, nos siguen la charla en Facebook, Instagram y Twitter como Poco-Ortodoxas. Si nos quieren volver a escuchar, nos buscan en Spotify como Poco-Ortodoxas y en YouTube como Poco-Ortodoxas. Bárbaro, muchísimas gracias. Esperamos siempre sus mensajes, por favor síganos escribiendo, nos encantan sus sugerencias, sus comentarios, sus pedidos de invitados o invitades, la verdad nos encanta que lo hagan, así que síganlo haciendo. Muy buena semana para todos, chicas. Hasta el martes. Hablamos la semana que viene, adiós. Chao, chao.